¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Binary Source. En este video, dando continuidad con el curso de programación básica en C, comenzaremos con el concepto de funciones. Funciones en C, súper importante este concepto para la optimización de nuestros códigos. Entonces, sin más, vámonos al Python Tutor, que es la plataforma que utilizamos nosotros para la programación de nuestros códigos y debugueo. Entonces, las funciones, ¿qué son las funciones en sí? Las funciones es un bloque de código, los cuales solamente se ejecutan una vez y regresan a donde fueron llamados para su ejecución como tal. Podemos pasar datos, parámetros, podemos pasar información hacia nuestras funciones para que, como su nombre lo dice, las funciones las vamos a utilizar como bloques de códigos reutilizables para hacernos más sencilla la ejecución o la elaboración de nuestro código. Entonces, hay diferentes tipos de funciones. El primer tipo de funciones son las funciones predefinidas, y estas funciones son como las que están viendo justamente en pantalla. Main de nuestra función principal en C es, como su nombre lo dice, es una función, es nuestra función principal, es la primera función que se ejecuta cuando nosotros ya estamos en ejecución de nuestro código. Entonces, dentro de main podemos hacer el llamado de otras funciones. ¿Cómo lo hacemos? Nuestras funciones regularmente se encuentran dentro de librerías, las funciones que están estandarizadas en C. Sin embargo, también vamos a hacer nuestras propias funciones. Ahorita hablemos de las funciones predefinidas. Esta es una función predefinida, la que tenemos, que es main, pero también podemos utilizar funciones de las librerías estándar de C. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos el include, cuando ponemos include y le ponemos entre mayor que y menor que lo que sería el nombre de la librería, que en este caso sería stdio, la estándar io.h, estamos diciéndole al compilador que vamos a hacer uso de las funciones que se encuentran dentro de esta librería, y esta librería no es más que un código, una hoja de códigos donde nosotros podemos accesar y traer las funciones. Entonces, nosotros vamos a hacer el llamado de funciones que están dentro de esta librería, como por ejemplo, la que hemos utilizado durante todo este curso. Por ejemplo, la función de printf. Printf es una función de C. Cuando nosotros escribimos printf, realmente lo que estamos haciendo es llamar la función a ejecución, y entre los paréntesis nosotros le mandamos un parámetro o varios parámetros dependiendo del caso. El parámetro que le mandamos en este caso es una cadena de caracteres. Hola, mundo. Por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos este código como tal, se ejecuta la principal función, que es la función main. Como ustedes se fijan, como ustedes pueden apreciar, simplemente se posiciona dentro de la función main. Esa es una función predefinida. Y printf es otra función que pertenece a la librería estándar de salida y entrada. Hay muchas librerías que podemos utilizar incluso nosotros podemos crear nuestras propias librerías. Por eso, cuando ejecutamos, lo que sucede es que se hace el llamado de la función printf, se lleva como argumentos la cadena de caracteres hola mundo, y hace su trabajo, que su trabajo es imprimir a través del prompt de nuestra computadora el texto que le mandamos entre los paréntesis. Entonces, esas son las funciones predefinidas. Hay muchísimas funciones predefinidas que podemos utilizar. Nos podemos ir a la documentación oficial de el lenguaje de programación de C. Entonces, ya nada más es cuestión de que busquemos un poquito de la función que necesitamos, y esa es la que vamos a utilizar. Pero bueno, otra de las funciones que podemos utilizar es que nosotros creemos nuestro propio código. Si nosotros creamos nuestro propio código, nuestra propia función, podemos hacer el llamado de la función como tal. Entonces, nosotros podemos crear bloques de códigos con las ciertas características para su ejecución, de tal manera que nosotros lo llamemos cuando lo necesitemos. Entonces, lo que hacemos o lo que necesitamos para que se ejecute el bloque de códigos de nuestra función es
tiene que tener características mínimas necesarias. Primero, tenemos que definir el tipo de la función. El tipo de la función que vamos a utilizar, o el tipo de la función o el tipo del dato que va a retornar, porque regularmente nuestras funciones van a retornar algún valor. También hay funciones que no retornan nada, como es el caso de la función printf. No retorna nada, simplemente ejecuta y hace la impresión de el texto como tal. También hay funciones que retornan algún valor. Por ejemplo, pueden retornar algún entero, pueden retornar algún booleano, algún otro valor, el que este sea. Entonces, ¿cuál es la sintaxis que necesitamos para declarar una función? La sintaxis la voy a escribir aquí debajo para que ustedes la vean, y esta sintaxis la pueden ver que es el tipo del retorno del valor de la función que vamos a tener, el nombre de la función, paréntesis de mi función, y dentro de los paréntesis puede ser opcional los argumentos que va a recibir, y si no recibe argumentos simplemente se queda vacío. Siempre muy importante, tiene que estar contenido el cuerpo del código a ejecutar dentro de unas llaves, y dentro de mi función pues lo que voy a ejecutar. Entonces, ¿cómo hacemos? Esas son las características de cómo hacemos nuestras propias funciones. Entonces, vamos a crear nuestra propia función. Vamos a crear nuestra propia función con esta sintaxis. Por lo tanto, voy a borrar esta parte y voy a crear mi función. Para crear mis funciones, recuerden que las funciones, bueno, un dato importante, tienen que estar declaradas y o ejecutadas antes de la función main, para que el compilador considere su ejecución durante el proceso del programa como tal. Entonces voy a utilizar una función vacía del tipo void y le voy a poner el nombre de mi función. En este caso le voy a poner my function en inglés. Ay, perdón, está el mosquito aquí. Función. Ahí está, ese es el nombre de mi función. El otro aspecto que debe de tener mi función es que debe de estar entre paréntesis. Y por último, recuerden que lo que vamos a ejecutar tiene que tener las llaves correspondientes. Dentro de las llaves vamos a poner el cuerpo del código que se va a ejecutar. En este caso simplemente voy a ejecutar un texto y voy a hacer el llamado de una función dentro de una función, valga la redundancia, pero es posible. Entonces puedo hacer un printf dentro de la función myFunction, y en este caso printf voy a imprimir un texto. ¿Qué texto? Voy a poner no sé, ejecución de la de myFunction, así tal cual. Ahí está, ejecución de myFunction, ejecución del código. Ahora, ¿cómo mando llamar una función para que se ejecute satisfactoriamente? La forma del llamado de la función es tan sencillo como poner el nombre de la función y listo. Por ejemplo, en este caso mi función se llama myFunction y le debo de poner los paréntesis. En este caso no se lleva ningún argumento, simplemente se va a ejecutar ese código y ya está. Entonces esta es la forma de hacer el llamado de la función. Voy a ejecutar mi código. Si no tengo ningún error, debería de permitirnos la ejecución. Como ustedes pueden ver, inmediatamente nuestro cursor de ejecución se posiciona en lo que sería la función principal dentro de main, y cuando le doy next, ustedes pueden ver que efectivamente se va a donde se encuentra la función, hace el llamado y se va hacia donde se encuentra la función myFunction en este caso, y dentro de myFunction está la ejecución de printf. Por lo tanto, se imprime en mi pantalla, en mi prompt, se regresa a donde terminó, a donde fue llamada, una línea después de donde fue llamada la función, y en este caso ejecuta return 0, terminando la ejecución satisfactoria de mi función principal. Entonces ahí está. Ahora, como un último ejemplo de este pequeño tutorial, podemos darnos cuenta que yo puedo mandar llamar mi función varias veces o las veces que sea necesario, de tal manera que lo voy a ejecutar en 3 ocasiones. En 3 ocasiones la voy a ejecutar, y vamos a ver que la salida se va a ejecutar de 3 maneras, porque la estamos mandando llamar 3 veces mi función. Entonces se va a la función, ejecuta el printf, se regresa una línea
línea después de donde fue o realizó el llamado de la función y lo hace nuevamente. Ustedes pueden ver que se está ejecutando satisfactoriamente mi código. Mi código se está ejecutando satisfactoriamente. Ahora, ustedes pueden ver que se está imprimiendo en una sola línea porque nunca le di un salto de línea. Realmente nunca le di un salto de línea. Entonces, pues puedo arreglar eso fácilmente simplemente poniéndole un salto de línea. Puede ser aquí dentro de este mismo printf con un backslash n. Recuerden que hacemos un salto de línea y si ejecutamos nuestro código, ahora sí se va a hacer un salto de línea de tal manera que estaríamos viendo nuestro texto en líneas separadas: ejecución de myFunction, ejecución de myFunction y ejecución de myFunction. Muy bien, y bueno, con este pequeño ejercicio, con este pequeño, terminamos este video introductorio a lo que sería mis funciones. Espero les haya servido, espero les haya gustado. No olviden que cualquier duda, cualquier comentario, utilicen la caja de comentarios que tenemos ahí. Siempre estamos siempre al pendiente resolviendo cada una de sus dudas. No olviden que si les gustó el video, si les sirvió, dejar su like, que nos ayuda y nos motiva a seguir trabajando, dando lo mejor por este curso de programación básica en C. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.